Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. En ti está nuestra fortaleza. En ti está toda nuestra provisión, Señor. Si te tenemos a ti, no nos falta nada. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y en ti, Señor, tenemos todas las cosas, Dios. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Eres la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Señor, tu gracia nos es suficiente. Aún en nuestra debilidad, Dios, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra esperanza, Señor. Y
te alabamos y honramos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, confiamos en ti, en que si te tenemos a ti, Señor, no necesitamos nada más, Dios, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor, porque tu vara y tu callado Que nos pase infunden aliento, Señor. por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindas. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos.
Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, y dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4000 años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. Querida familia de Vida Nueva para el Mundo, tú que nos ves en donde quiera que estés, estoy contenta de poder traerte esta gran noticia. Estamos a solamente pocos días de tener nuestro gran retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya, ahora en el Hotel Iberoestar Selection Paraíso Lindo, el cual tiene unas instalaciones maravillosas de agasajo para ti y para tu familia. Si es que no nada más vas a estar con tu pareja, quieres llevar hijos, quiero que sepas que tiene el hotel más de 12 albercas, entre ellas un río salvaje y una alberca de olas, un Star Camp que te va a dar a ti la seguridad que mientras tú tomas estos mensajes y conferencias de nuestros invitados especiales, anfitriones, el Dr. Armando y Marta Alducin, tus hijos van a estar con el mejor de los cuidados y en un lugar espectacular. Así como también puedes disfrutar de maravillosos buffets, desayuno y comida, también tenemos para ti la mejor gastronomía de la Riviera Maya en este hotel maravilloso, con una comida internacional que tú y tu familia pueden degustar después de cada conferencia en cada noche. Sin embargo, queremos que sepas que ahora el hotel nos acaba de dar las últimas 30 habitaciones. ¿Lo estás escuchando? 30 habitaciones más que solamente tú puedes apartar llamando a estos teléfonos que tenemos ahora en pantallas para que puedas apartar tu lugar y acompañarnos, no perderte de esta espectacular renovación de votos que vamos a tener, en
donde puedes renovar no nada más votos con tu pareja, sino tú con tu persona y tú con Dios, para poder crecer y seguir sembrando, invirtiendo, no nada más en el reino, sino ahora también en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas que Dios tiene para ti. No te lo puedes perder. 30 habitaciones más, no esperes más y llama ya. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Me da mucho gusto poder anunciar que este último libro, La invasión de los ángeles caídos, que he escrito recientemente, va a ser una grande bendición y una grande información para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tanto en los canales de televisión como en las series de Discovery Channel y National Geographic han tratado de investigar tanto dentro de la ingeniería, dentro de la investigación espacial, y dentro de todas estas áreas de las disciplinas que existen, qué fue lo que sucedió con las pirámides de Giza, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, las construcciones de los mayas que no tienen explicación para que hace 4000 años hayan podido ellos desarrollar el calendario solar que actualmente lo tenemos. Y todas estas respuestas las pude concentrar en este libro, La invasión de los ángeles caídos, que podrán ustedes conseguir en Editorial Berea y también en Amazon y en todas las librerías cristianas. Estoy seguro que será de grande bendición para todos ustedes. Querida familia de Vida Nueva para el Mundo, tú que nos ves en donde quiera que estés, estoy contenta de poder traerte esta gran noticia. Estamos a solamente pocos días de tener nuestro gran retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya, ahora en el Hotel Iberoestar Selection Paraíso Lindo, el cual tiene unas instalaciones maravillosas de agasajo para ti y para tu familia. Si es que no nada más vas a estar con tu pareja, quieres llevar hijos, quiero que sepas que tiene el hotel más de 12 albergues
albercas, entre ellas un río salvaje y una alberca de olas, un Star Camp que te va a dar a ti la seguridad que mientras tú tomas estos mensajes y conferencias de nuestros invitados especiales, anfitriones, el doctor Armando y Marta Alducin, tus hijos van a estar con el mejor de los cuidados y en un lugar espectacular. Así como también puedes disfrutar de maravillosos buffets, desayuno y comida, también tenemos para ti la mejor gastronomía de la Riviera Maya en este hotel maravilloso, con una comida internacional que Por ejemplo, el mensaje de la iglesia que estaba en Pérgamo. Yo le voy a suplicar, si es tan amable, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12, y vamos a dar lectura desde el verso 12 hasta el verso 17. Vamos a ver qué es lo que la acusación prácticamente y parte de la perseverancia de un testigo. En el segundo servicio vamos a ver específicamente cómo logró un hombre de Dios perseverar en santidad, cómo logró ser un testigo fiel. Dice el versículo 12, la Biblia dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, que tu Santo Espíritu ha inspirado para hablar a nuestro espíritu que mora dentro y cohabita con nosotros. Papá, en este momento creemos, papá, que tú hablas para edificar, sanar, restaurar, animar, fortalecer, alertar, mover a un genuino arrepentimiento, concediendo también tú el don del arrepentimiento a quien no tiene a Cristo en su corazón. Y creemos, papá, que hoy en este día no salimos igual, sino al contrario, convencidos de la necesidad de buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, de que seas nuestra prioridad y que reflejemos, que vivamos, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor. Creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien. La palabra mundanalidad se asocia con prohibiciones, con cosas generalmente de tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Se asocia con adicción a vicios. Las iglesias amigables orientadas a buscar personas movidas por el mercado no predican mucho contra la mundanalidad. Hacerlo pudiera provocar que los incrédulos, inclusive algunos creyentes, se sintieran incómodos. Por lo tanto, se elimina por ser una pobre estrategia de mercado. La palabra mundanalidad es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal que pone
algo perecedero antes de lo eterno, antes de lo verdadero. Es muy interesante ver que los verdaderos creyentes no somos parte del sistema que el mundo ofrece. Como dijera Pablo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4. En Juan capítulo 1, versículo 12, se nos dice que somos hijos de Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, se alerta del pecado de la fornicación, así también como en el capítulo 6 de la misma carta, del estilo de vida que no debe de tener un cristiano, porque ya es cuerpo, morada del Espíritu Santo. Si es tan amable, retroceda unos libros al libro primero de Juan, a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y leeremos desde el versículo 15 hasta el versículo 17, en donde el Espíritu Santo alerta al cristiano. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el versículo 17. La Biblia dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede, no viene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, la Biblia dice, permanece para siempre. La iglesia de Pérgamo, como gran parte de muchas iglesias actuales, había dejado de prestar atención a las diversas explicaciones y advertencias que dice la palabra de Dios. ¿Contra qué? Contra lo que el mundo ofrece. Por consiguiente, estaba cediendo ante el mundo el peligro de mezclarse en él. Estaba siendo completamente oídos sordos a las advertencias. Estaba siendo negligente. Estaba jugando con el pecado. Más aún, toleraba el pecado. Si nosotros analizamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, que le invito a que leamos, que es el pasaje que vamos a estar estudiando, veremos en este versículo 12 este mensaje, el escritor, tal como lo es una carta, el destinatario, el remitente, y dice de la siguiente manera: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: es el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo resucitado, el Señor Jesucristo glorificado. Y esta carta, que es dirigida, como fue dirigida a la de Éfeso, a la de Esmirna, Cristo se identifica empleando una de las frases descriptivas de la visión de Juan. ¿Cómo? Con la frase: la espada aguda de dos filos. ¿A qué se refiere esto? Es la palabra de Dios, tal como se refleja y como se dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, en donde categóricamente muestra su potencia, su poder en sí misma. ¿Para qué? Para descubrir, para juzgar los pensamientos más íntimos del corazón humano. Ya el apóstol Pablo escribió también en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 15, en relación a la conciencia, al conocimiento interior, lo cual dicta lo que es bueno y lo que es malo, y que algún día será abierto y serán revelados tus secretos, mis secretos. Esta descripción muestra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, en esta sección, al Señor Jesucristo como juez, como ejecutor, describiendo su apariencia. ¿Cuándo? En su segunda venida. Juan el apóstol describe que su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones,
y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios, ese Dios todopoderoso. La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo enfrentaba un juicio inminente. Se desavisaba en el horizonte un desastre para esa mundana iglesia que permitía el pecado. Hay solo un corto plazo para las concesiones con el mundo, al abandono total de Dios y enfrentar su ira, tal como lo hace un ser humano que se llama cristiano, una familia que concesiona el pecado, un grupo social, hasta una nación pueden concesionar el pecado, concesionar la palabra de Dios, dar cavidad al pecado. La iglesia de Pérgamo, la iglesia en Pérgamo, simboliza algunas iglesias a lo largo de la historia que han cedido en el mundo. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, concediendo libertad religiosa a algunos que se llamaban cristianos y dando fin a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Él y ese grupo adoptaron el cristianismo, lo hicieron una religión favorecida del imperio. Esto comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el Estado romano. Póngale cuidado. Sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo, mayor parte de él, dejó de ser un asunto personal y ser un asunto nacional. La iglesia contrajo matrimonio con el sistema político. La mundanalidad fue un sinónimo de la iglesia. Hoy, la mundanalidad se sigue extendiendo en algunas de las iglesias. En algunas de las denominaciones completas se han apartado de la verdadera fe. Han abrazado el mundo filosóficamente y moralmente. Han concesionado la palabra de Dios. La han prostituido. Han vendido su santidad. La iglesia que estaba en Pérgamo, tal como lo dice el libro de los Hechos, que aunque el libro de los Hechos no registra la fundación de esta iglesia en Pérgamo, lo más probable es que la iglesia en Pérgamo fuera fundada durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Y como la iglesia estaba rodeada de la cultura pagana, estuvo expuesta continuamente a sus atractivos, intensificando por los pecados de sus familiares. También enfrentó mucha enemistad por parte de los adoradores del emperador que los persiguieron. Esa ciudad, Pérgamo, fue fundada por los colonos griegos. El vocablo Pérgamo significa matrimonio consumado. El vocablo castellano Pérgamo tiene su raíz en Pérgamo, pergamino. Y la ciudad de Pérgamo, situada al norte de Esmirna con Éfeso, no estaba en ninguna de las grandes rutas comerciales. Esta ciudad llegó a ser una de las principales provincias de Misia, y uno de los generales de Alejandro Magno trasladó su fortuna de 9,000 talentos de oro a Pérgamo y nombró a su lugarteniente Filetereo como guardián de dicha fortuna. Pérgamo prosperó en gran manera, tal como lo muestra la historia, y construyó una biblioteca que albergaba 200,000 volúmenes de pergaminos. Era una ciudad religiosa, no espiritual. Era una ciudad que en ella había más cultos y templos que en Éfeso. Allí se encontraban templos dedicados a Atenea, guardiana y patrona de la ciudad. Esculapio, deidad de la terapeuta, cuyo símbolo era una serpiente. Dionisio,
dios de la fertilidad, Zeus. Y en la Acrópolis se encontraba un enorme altar en forma de trono dedicado a Zeus, construyendo un enorme templo dedicado a la adoración de Augusto César. Allí, en ese lugar, se adoraba a Asclepio, deidad asociada con la sanidad, y era muy importante en Pérgamo. En otros lugares, los cristianos estaban en peligro en el día en que se les exigía que ofrecieran sacrificios al emperador. En Pérgamo estaban en peligro todos los días. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 2, y veamos con atención lo que nos escribe, lo que dicta el Señor Jesucristo. En el versículo 13, la Biblia dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vamos a analizar este versículo a la luz de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y veremos que los creyentes en Pérgamo mantuvieron valientemente su fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en esta carta los elogia por seguir reteniendo su nombre, y aun cuando vivían donde estaba el trono de Satanás. Esta palabra moras que encontramos en el versículo 13, en este capítulo 2 de Apocalipsis, significa tener residencia permanente. Y en Apocalipsis se usa en el sentido moral. En repetidas ocasiones se usa para describir a quienes tienen en su mente, en su corazón, arraigados en la tierra. Otra vez, esta palabra moras significa morar de manera permanente, y esta palabra también tiene el significado en el sentido moral, y en repetidas ocasiones se usa para describir lo que tienen las personas en la mente y en el corazón, y que está arraigado en esta tierra, y que no demuestran algún interés en las cosas de Dios. Entonces, viendo con mayor claridad lo que está diciendo el Espíritu Santo a esta iglesia, y seguro a la iglesia en general de hoy día, ¿qué es lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de mucho interés que hay en este mundo? ¿Qué es lo que está llamando la atención en nuestra vida? ¿Qué es lo que está perturbando muchas veces nuestra atención? Pornografía, inmoralidad, pecado, adulterio, borracheras, lo que ofrece el mundo, y como lo describe Juan en su primer carta que hace un momento leímos. Pero veamos ahora qué más dice la palabra de Dios en relación a la identidad del trono de Satanás. ¿Cómo se identifica y cómo identificaron algunos el trono de Satanás? Algunos lo identifican completamente con el altar espléndido de Zeus. Otros lo estaban adorando, comparando con la adoración del dios Esculapio, el que apuntaba a la sanidad. Otros, con la misma ciudad de Pérgamo, entregaban al culto y la adoración al emperador. Otros lo comparaban al sistema pecaminoso, mundano, el cual domina, controla el Dios de este mundo, y que Pablo describe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, y que Pablo advierte de dónde nos sacó en Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces es de suma importancia ver que nuestra vida
en santidad, guiada por el Espíritu Santo, tiene que tener prioridad e interés en nuestro estilo. ¿Saben ustedes que Pérgamo manifiesta suprema importancia como capital del paganismo? Cuando el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia, sus promotores encontraron refugio en Pérgamo. Y cuando en el año 133 antes de Cristo, el rey de Pérgamo, Atalo III, legó su reino a Roma, el título de sumo sacerdote de la magia de Pérgamo era, ponle cuidado, el principal constructor de puentes. La idea tras este título era que dicho sumo sacerdote salvaba el golfo existente entre los mortales y Dios. Era un puente. ¿Te suena conocido que a alguien se lo denomine como el sumo pontífice, el representante de la Iglesia Universal? ¿Te suena conocido que este sea un mediador entre Dios y los hombres, refiriéndose a esta figura universal religiosa? Y que también se le llama un representante o el sucesor de Pedro. Esto es muy interesante. A pesar de las circunstancias, el pequeño remanente de esta iglesia permaneció fiel al Señor Jesucristo, no negando su fe en medio del trono de Satanás. Pero veamos un poco quién fue Antipas. Vamos a ver un poco, vamos a deshebrar en la segunda exposición de la palabra de Dios en el siguiente servicio. ¿Quién fue? ¿Qué ejemplo nos ofrece la Biblia? ¿Qué nos habla de la fidelidad, de la lealtad de Dios? Pero Antipas fue uno de los líderes de la iglesia que fue fiel y, según la tradición, fue asado hasta morir dentro de un toro de metal durante la persecución por el emperador Domiciano. Fíjate lo que está diciendo la historia. Fue un hombre que soportó, que aguantó y que fue fiel hasta la muerte a la fe, a la doctrina, a la enseñanza, a la fe bíblica del Señor Jesucristo. Y en el momento que vienen las pruebas, en el momento que vienen los momentos de persecución, en los momentos que careces de salud, de dinero, de plata, en el momento que tú estás atravesando una prueba, sale quien eres. Sale desde tu corazón, se exterioriza categóricamente lo que eres. Proverbios nos enseña que así como un hombre, parafraseo, se ve en el agua, ve su rostro, así es él tal cual. Entonces nos enseña la palabra de Dios que un hombre muchas veces en momentos de prueba, llamándose cristiano, sacará realmente lo que es. Muchos cristianos, podemos tomar como ejemplo lo que escribió el apóstol Pedro en su primer carta, una carta hermosísima que la escribió para animar a una iglesia, a un grupo de iglesia, y que se dispersaron, y esta iglesia estaba siendo perseguida por su fe. Entonces, si tú lees primer carta de Pedro, en el capítulo 1, te darás cuenta que Pedro hace énfasis en la seguridad de la salvación. En el capítulo 2, el apóstol Pedro hace énfasis en las cosas celestiales, como lo hace Pablo en Efesios. En el capítulo 3, el apóstol Pedro, de su misma carta, hace relación a nuestra vida, que somos reyes, que somos sacerdotes. En el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, de una manera hermosísima, ruega, como lo hace Pablo en su carta, insistiendo Pedro en su carta en el capítulo 4, que nos armemos del pensamiento en el cual Cristo padeció por nosotros, y nosotros nos armemos, que tengamos eso en nuestra mente, de vivir en santidad. Esto es impresionante, porque también, si te das cuenta, puede surgir una duda: ¿cómo le hacemos a un mundo lleno de tentaciones? Efesios
Capítulo 1 nos enseña de una manera maravillosa cómo Pablo hace una oración al Padre Celestial, guiado por su Santo Espíritu, para que los lectores de Éfeso descubrieran, les fuera velado, no para que recibieran, sino para que vieran con sus ojos espirituales que ellos son morada del Espíritu Santo, que tienen ojos espirituales en el cual pueden ser veladas completamente los planes de Dios, y que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que mora dentro de nosotros. Entonces Pablo no está orando para que reciban al Espíritu Santo, ni está orando para que reciban más dunamis, más poder, energía. Porque ahí en Efesios capítulo 1 2 veces encontramos la palabra poder, que tiene significado diferente. Entonces eso ya lo tenemos. Lo que el Espíritu Santo está diciendo es que lo vivamos, y que ese mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, ese mismo nos da el dunamis, el poder, la energía para soportar las tentaciones, las pruebas, lo que el mundo ofrece, y llegar hasta el rapto. Eso es muy interesante. ¿Cuál es el reproche que hace el Señor Jesucristo, que anota Juan? Si eres tan amable, ve a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el verso 14 y 15. La Biblia dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen. Esa palabra también se traduce forzar, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, la Biblia dice, fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, y dice el Señor, la que yo aborrezco. Pérgamo perseveró en la oposición satánica ante la posibilidad de un martirio. Sin embargo, no todo estaba bien en Pérgamo, ya que el reproche del Señor Jesucristo es que tenían a los que retienen, a los que forzan la falsa doctrina, y trágicamente el resto estaba tolerando a estos que estaban en pecado, en error, en vez de confrontarlos, en vez de enfrentarlos, y se negaban a arrepentirse. Se negaban a expulsarlos, tal como Pablo lo menciona en su primer carta, lo mencioné hace un momento, en la carta a los Corintios capítulo 5, y que tiempo después, por tristeza, por arrepentimiento, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de que reciban a este varón arrepentido. Qué maravilloso, un genuino arrepentimiento. Y así como muchas iglesias en la actualidad, la iglesia de Pérgamo dejó de obedecer el mandato bíblico de practicar la disciplina de la iglesia. Cuidado, somos carne, no se te olvide. En el momento que tú concesionas tu fe, que haces a un lado tu tiempo con el Señor, ahí comienza tu caída. En el que empiezas tú a creer que solito las puedes, en que puedes disfrazar las cosas con apariencias, con lenguajes, con estilos, con modismos, tal como lo hace la religión. Porque es muy cómodo no tener devocional, llegar a la iglesia muchas veces, expresar un lenguaje que todo mundo conoce, cargar la Biblia, pero solo, eso es una gran verdad, solo Dios conoce tu corazón y mi corazón. Cuidado con empezar
a dejar los tiempos que debes de tener con Dios, tu discipulado, tu completamente tiene que ser a diario, un estudio devocional, tu discipulado semanal. Eso es importantísimo, porque luego vienen las cosas en la carne, las emociones, ¿verdad? En el centro del corazón, las emociones, te sientes vacío y quieres llenar con cosas externas, con apariencias, lo que debe de llenar el Espíritu Santo con la palabra de Dios. ¿Qué herejías estaban tolerando en Pérgamo? Vemos pues que la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam, ¿qué era? Retener, sujetar con fuerza. Es decir, sujetaban con fuerza la doctrina de Balaam. Dios mío, qué bárbaro. O sea, esto es interesante. Permíteme el ejemplo. Es como alguien que el Espíritu Santo le dice: deja de consultar a la Santa Muerte, deja de consultar los horóscopos, deja ir a las limpias, tú que te llamas cristiano, deja a tu amante, y él quiere retener, no la quiere soltar. Habla de una actitud del corazón. Balaam era un destacado profeta a sueldo. Decía lo que el pueblo o la mayoría quería escuchar. Balac, rey de Moab, contrató a Balaam para que los maldijera, y después de tratar 3 veces sin éxito, se le ocurrió otro plan. Y como no podía maldecir a los israelitas, decidió corromperlos, enseñando a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, entiéndase, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y si le escarbas tantito y vas a Gálatas, en donde se mencionan las obras de la carne, se menciona la frase cosas semejantes. Después, no de una lista nominal, pero sí la lista de pecados: borracheras, orgías, fornicaciones y cosas semejantes. Ahí entra, por supuesto, la masturbación, la pornografía, la inmoralidad. Tramó usar mujeres moabitas que sirvieran de señuelo a los israelitas, a incitarlos a la conducta del mundo impío que los rodeaba de inmoralidad. Una inmoralidad sexual, perversa, junto con la idolatría. El plan de Balaam tuvo éxito, pero Dios intervino y castigó severamente a Israel, exterminando, de acuerdo a lo que dice Números capítulo 25, versículo 9, con 24,000 personas. Y entre ellos muchos líderes, de acuerdo a lo que dice Números capítulo 25, versículo 4 y 5. Entonces, amadísimos hermanos en la fe, esta es una llamada de alerta a cuidar, a retener, pero nuestra santidad, la santidad de Dios. Porque somos morada del Espíritu Santo. Y es tan fácil que la tentación está ¿en dónde? En todos lados. Si tú lees Proverbios del 1 al 7, nos enseña el propósito de los proverbios. Del versículo 8 hasta el versículo 19, Proverbios nos enseña la advertencia sobre el engaño. ¿De quién? De un perverso, de un inmoral, de un impío que seduce. Proverbios capítulo 1, versículo 20 hasta el versículo 33. El Espíritu Santo sale, nos dice, la sabiduría personificada por las calles, en donde están las plazas, en donde están los comercios, en donde está todo lo que llama la atención, en los lugares públicos,
extendiendo su voz, dice Proverbios, y llamando la atención en medio de lo que ofrece el mundo, que es una seducción, alcohol, drogas, pornografía, inmoralidad, pecado, la mujer ajena, la mujer extraña. Y en medio de todo eso, amado hermano en la fe, Jesucristo hablándole, aquel sencillo, aquel tonto, como se traduce, aquella persona que ama la sencillez, Proverbios 1 del 20 al 33, diciéndole: escúchame, quiero realmente abrazarte. Y las consecuencias del sencillo, la sabiduría personificada le dice: ¿hasta cuándo, oh necios, tontos, amaréis la sencillez, la simpleza? ¿Hasta cuándo abrazarás? Es como se traduce. ¿Hasta cuándo abrazarás, obligarás a la inmoralidad, el pecado? ¿No te estás dando cuenta que estás conviviendo con escarnecedores? Esos escarnecedores son los que se burlaban ¿de qué? De la honradez, de la santidad, de la honestidad. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esa drástica acción, regresando a Apocalipsis, fíjate que Proverbios 1, te digo desde el 20 hasta el 33, puesto que no escuchaste oír su voz, dice la sabiduría personificada, yo extendí mi mano, se traduce, la amplié, la desenrollé para ayudarte, y las palabras más tristes fueron: no quisiste, no oíste. Se traduce: no prestaste atención. Porque dice Santiago: hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Y se traduce: espectadores, como si fuera la función de cine. Me gustó este estudio, este no me gustó, fíjate que este no me gustó, este estuvo muy duro, este estuvo muy light. ¿Quién realmente está expectante? Es el Espíritu Santo, a ver qué haces. Y Santiago dice: no seas oidor, sino también hacedor. Y la iglesia en Pérgamo, lugar geográfico, perdió esa sensibilidad. Muchos creen que pueden asistir a las fiestas paganas con toda depravación e inmoralidad sexual, aún unirse a la iglesia para adorar a Jesucristo. Por eso es imposible, ya que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 4. Hoy día hay personas que, como Balaam, parecen hablar de parte de Dios, pero su motivación es avaricia, el engrandecimiento propio, que conduce a la iglesia al pecado, la doctrina de la prosperidad, la psicología positiva, mal denominada cristiana, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la doctrina de los nicolaitas? Esta condujo en la misma actitud que tenían los seguidores de Balaam. Los nicolaitas se deriva de la palabra Nicolás, un hombre escogido para encargarse de la distribución de alimentos, de acuerdo a lo que dice el libro histórico de los Hechos en el capítulo 6. Los nicolaitas, abusando de su libertad bíblica, la convirtieron en un libertinaje que los condujo al pecado. Ellos creían que podían participar sin problema de orgías paganas, de inmoralidad sexual, de borracheras, y lo mismo llegar el domingo y levantar las manos sin arrepentimiento. La mayoría de los creyentes en Pérgamo no participaban en los errores de ninguno de esos dos grupos heréticos. Permanecían a Cristo fieles, toleraban a estos grupos y no ejercían disciplina en la iglesia. Ellos compartieron su culpa, que trajo un juicio del Señor. Y Dios siempre habla antes de tiempo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 16. La Biblia dice, ¿la tienes?
¿Sí o no? Apocalipsis 2:16. Por tanto, se traduce también por consiguiente, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada, ¿qué dice de la Biblia? De mi boca. Esta advertencia, amadísimos hermanos en la fe, es el único remedio para una conducta pecaminosa. Es el arrepentimiento, ya que Cristo les advierte: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, es decir, con la Biblia. Y toda la iglesia enfrentó la espada de batalla, ¿de qué? Del juicio de Dios. Los herejes que por practicar su herejía e iniquidad, y el resto de la iglesia, ¿por qué? Por tolerarlo. La iglesia no puede tolerar el pecado, amados hermanos en la fe. ¿Hay misericordia? Sí. ¿Hay llamadas de atención? Claro. Pero de eso a que concesiones, que te hagas de la vista gorda, que Pancho López, que fulano de tal, estás viendo y en lugar de ayudarle, de exhortarlo, de animarlo, convives en la misma naturaleza, en el mismo estilo de vida que él, pecaminoso. Dios mío. Ve por favor a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Y vamos a leer el versículos 6 y 7. Estos se refieren al muchachito que es expulsado de la iglesia, que vivía en fornicación con su madrastra. Pablo les está diciendo: oye, en eso ni me consultes, por favor. Más bien, ponle cuidado. Fíjate lo que dice el versículo 6. Primer carta a los Corintios, capítulo 5. La carta a los Corintios fue mayormente escrita a cristianos inmaduros. Se lo denominas carnales, frase que apunta a una inmadurez. Versículo 6. La Biblia dice: ¿no es buena vuestra jactancia? Pregunta: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿qué dice la Biblia? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Límpiate. Primera carta a los Corintios, límpiate. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Somos posicionalmente hablando, escúchalo, somos posicionalmente hablando reyes y sacerdotes, pero en derechos somos esclavos. Esta expresión, regresando a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, la expresión pelearé contra ellos con espada de mi boca, significa realizar una campaña bélica. Regresando a Apocalipsis, aclaro, significa realizar una campaña bélica o una guerra total. Cristo interviene como guerrero divino en defensa de su pueblo. La espada en mi boca se refiere a la palabra que pronuncia sentencia judicial contra los maestros y discípulos herejes. Y toda persona, tanto creyente como incrédulo, tiene que ser confrontado con la palabra de Dios de su pecado. Y muchas iglesias están cayendo en el error de la iglesia de Pérgamo. Porque ¿cómo hablar de fornicación? Se nos van. ¿Cómo hablar de pecado? Se espantan. Es que hay palabras. Entonces arráncale las palabras a la Biblia. Eso sí, a muchos les ofende que se confronte de pecado, pero no les ofende ni se dan cuenta cuánto hemos ofendido a Dios con nuestra vida de pecado, con nuestros pecados. Toda persona tiene que ser confrontada. Fíjense ustedes,
Ya se permite el pecado como si fuera cualquier cosa. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El verso 17 dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de seguir, ¿tú sabes lo que es el oído? ¿Saben lo que es el oído? ¿Sí o no? Esta es la oreja. El oído está adentro. Y la palabra oído, tanto en hebreo como en el griego, se traducen al lenguaje actual español como alzar oreja, prestar atención, hacer lo que dice. Entonces el Espíritu Santo está diciendo: el que tiene oído, oiga, presta atención, alza las orejas, haz lo que dice. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿A quién? A las iglesias. Y dice la parte B del versículo 17: al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca, piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjense ustedes, Cristo concluye su carta con palabras de consejo y aliento. ¡Qué regalo de Dios! ¿Caíste en la semana? ¿Fornicaste? ¿Adulteraste? Hay perdón en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, antes de que seas balconeado, esto es muy serio, de veras. Antes de que seas expuesto públicamente, el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de consejo, el Espíritu que acompaña, el mismo del Señor Jesucristo, está diciéndole a la iglesia: haz lo que te digo, arrepiéntete, abandona a tu amante, abandona la pornografía, abandona la inmoralidad, abandona lo que la Biblia llama pecado, porque vas a llorar si no lo dejas. Esto es muy serio. Olvídate que sea un mensaje espectacular. No, Señor. Familias se destruyen por el adulterio, por la borrachera. Familias quedan destrozadas por el pecado. Y Dios siempre habla antes de tiempo. ¿En dónde? En su palabra. ¿A quiénes? A la iglesia. Pero sigues en lo tuyo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Subraya la gran importancia de las palabras del Señor Jesucristo y la responsabilidad de los creyentes. ¿En qué momento? En el momento de oírlas, de prestar atención, como sucede en las otras 6 cartas. ¿Cuáles son las promesas de aquel que venciere? Una frase que abarca a todos los creyentes. Cristo promete 3 cosas a los miembros fieles de la iglesia en Pérgamo: darles de comer el maná escondido. ¿Qué es eso? Vamos a Hebreos capítulo 9, ahí por Santiago. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 24 hasta el versículo 28, es muy interesante ver que el Espíritu Santo está hablando de apropiarse el sustento espiritual a través de la comunión con Cristo. Y Jesucristo está escondido detrás del velo en el lugar santísimo. Es literalmente una comunión íntegra con el Señor. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 9, desde el verso 24. La Biblia dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26: de otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también, dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Una persona en pecado, todos cometemos pecados, pero Jesús le dice a sus discípulos: lávate los pies y las manos, ya vosotros estáis limpios. Habla de confesión de pecados para tener comunión. En el momento que tú reconoces completamente en tu intimidad, fíjate bien, ponle cuidado, el Espíritu Santo pone el tabernáculo, lugar geográfico, lugar espiritual, y está trazado en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba por el camino al lugar santo, al atrio, en donde estaba un lugar de sacrificios, donde se ponía la víctima. Ya quedaba pulverizada, completamente carbonizada. Allí estaba también, seguido de eso, una fuente de bronce. El bronce apuntaba al pecado, pero dentro estaba el agua, apuntando a la palabra de Dios que lava. Seguido de eso, antes, ¿verdad? De entrar al lugar santo, segundo lugar, se metía el sacerdote por la puerta y del lado izquierdo estaba la lámpara, la menorá, el menorá, apuntando al Señor Jesucristo. Del lado derecho, los panes que apuntaban al Señor Jesucristo. Y antes de entrar al lugar santísimo, amadísimos hermanos en la fe, estaba un lugar que se llamaba lugar de sacrificio, donde se prendía incienso. Ese incienso tenía que ser prendido, escúchame con atención, con uñas, ¿verdad? Uña aromática, incienso aromático, sazonado, pero tenía que ser encendido con el fuego que se usaba para la víctima. Si no se prendía con el fuego de ese sacrificio, se lo denominaba incienso o fuego extraño. Tenía que ir limpiecito el sumo sacerdote para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, en la presencia del Padre, y ofrecía la ofrenda. Jesucristo entró a este lugar santísimo, y nosotros, cuando confesamos nuestros pecados y estamos completamente seguros en esa fe, la fe salvífica, la fe de la palabra de Dios, son dos fe diferentes, entramos al lugar santísimo en la presencia de Dios a adorarle, a exaltarle, completamente a derramar nuestro corazón. Es un regalo de Dios, es un privilegio entrar a la alcoba de Dios. Esto es maravilloso. Veo que te asombras. Eso es impresionante. Veo que te llama la atención. A muchos no les cayó el 20. Pero esto es impresionante. ¿Por qué? Porque la oración, la santidad, nos lleva a una diaria comunión con el Padre Celestial. Hubo dos hombres que entraron al tabernáculo en pecado. Ofrecieron lo que les dio la gana, a la hora que les dio la gana, el incienso que les dio la gana, y entraron borrachos al tabernáculo. ¿Y qué les pasó? Murieron. Su padre Aarón, el Señor le dijo: no quiero lágrimas. ¿Cómo? Pues si era mi hijo. No quiero lágrimas. En el momento que tú estás llorando por tus hijos, a mí me estás diciendo: te importa más la vida de tus hijos, el pecado de tus hijos, que la santidad que yo demando. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en serio, amados hermanos en la fe. Y es mi ruego, de veras, en serio, es mi ruego que el Espíritu Santo ilumine el corazón de todos nosotros para seguir perseverando en la doctrina de la fe y en santificación progresiva. Estamos viviendo tiempos difíciles.
La piedrecita blanca se puede referir a una figura que indica al creyente que tiene entrada libre a la gran fiesta de la celebración relacionada a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y finalmente menciona al Espíritu Santo dar un nuevo nombre que ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. En el Nuevo Testamento, en el nuevo hombre, servirá como pasaje de cada día en cada creyente de la gloria eterna. Refleja únicamente el especial amor y adopción de Dios por cada hijo verdadero. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que estaba geográficamente en Pérgamo, enfrentó la misma decisión que enfrenta hoy cada iglesia. El mosto, el pecado, nublan el entendimiento, quitan el discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Es como pararse en medio y ver lo que Dios ofrece y lo que el mundo ofrece. Y Dios dijo a Moisés que escribiera: mira que te pongo, que veas, que disciernas entre el bien y entre el mal. Y esa decisión es una decisión personal. ¿Podría arrepentirse y recibir la bendición de la vida eterna en la gloria del cielo una persona que viene a Jesús? ¿O podía no arrepentirse o enfrentar, atemorizarse en la realidad de que el Señor Jesucristo le declara la guerra? Mantener el camino de las concesiones, mantener el camino de las concesiones, mantener la vida de manera arbitraria en pecado trae serias consecuencias. Es un llamado a la santificación. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra. Papito, muchas gracias porque en este día tú hablas a cada uno de manera personal. Tu sabiduría habla a cada corazón. Tu palabra habla de manera personal por su nombre. Tú que conoces los corazones, tú que los escudriñas, tú que sabes los motivos de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en tu misericordia y en tu amor y en tu bondad, que sigas obrando en nuestras vidas. Que los caídos sean levantados y animados por el poder de tu Santo Espíritu. Que los que están a punto de caer, como dice Santiago, vayan pues con un hombre maduro, les ayude a orar, que el Espíritu Santo lo lleve a un genuino arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Hoy, en este día, te damos gracias, Padre, porque esta tu palabra que es verdad, es la palabra de esperanza para un pecador arrepentido, es la palabra de verdad y de vida que transforma un muerto a un vivo espiritual. Es la palabra que sale completamente del corazón de Dios para traer vida y vida en abundancia. Hoy en este día, así como tú estás solo, así en este momento tú y Dios, ponte a cuentas con el Señor de tus pecados ocultos. Si eres cristiano, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo, en medida que nosotros nos dejemos gobernar, saturar por ese precioso espíritu de santidad, nos llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hoy, Señor, muchos de nosotros hemos vivido buscando el pecado, otros viviendo en pecado, y venimos delante de ti confesando todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, creyendo firmemente que en esa verdad, reconociendo que no hay otro en el que pueda darnos el perdón más que tú, lo ponemos en tus manos. Y de la misma manera, tu palabra, la sabiduría de Dios habla a los corazones que reconozcan la necesidad de un Salvador. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice
que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en el sacrificio, en la muerte de Jesús, y hay vida en la resurrección de Cristo Jesús. Desde ahí, desde tu lugar, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibir el perdón de Jesús? Junto conmigo, eleva esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y que ahí yo me identifico con Él al morir juntamente con Él. Creo que su Santo Espíritu lo levantó de los muertos y creo que su Santo Espíritu me da vida espiritual. Creo que soy perdonado, que soy lavado, soy justificado en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.